Ocurrido entre 1958 y 1974, el Frente Nacional fue un hecho que sin duda marcó la historia del país. Pero, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en este proceso? Sobre el papel que jugaron los medios de comunicación en el Frente Nacional. Y vamos a responder 3 preguntas claves. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en el Frente Nacional? ¿De qué manera se presentó la participación mediática en este hecho histórico? ¿Y cuál fue el uso político en la prensa que tanto influyó en las decisiones de los ciudadanos? Fue un acontecimiento histórico que sucedió en Colombia entre los años 1958 y 1974. Se trató de un acuerdo bipartidista entre los 2 partidos más importantes del país, los liberales y los conservadores. Colombia estaba bajo el mando de Gustavo Rojas Pinilla, un militar que tomó actitudes de dictador y que el pueblo comenzó a notar sus actitudes de dictador cuando en un discurso atacó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia porque liberó a un preso que él capturó. También el pueblo comenzó a notar su actitud de dictador cuando atacó a la protesta de los estudiantes en el centro de Bogotá con el ejército. El discurso afirmó que él era el único que podía hablar sobre la política en Colombia, sobre los mandatos en Colombia, y le prohibió a los periódicos publicar noticias acerca de lo que sucedía en la ciudad, sean masacres o cosas buenas. Le prohibió a los periódicos totalmente sus publicaciones. Los demás partidos, ante la posibilidad de perder el poder de Colombia por un militar, creyeron que la única manera de desplazar a Rojas Pinilla del poder era forzar una alternativa política bipartidista que diera garantías y les devolviera el total control estatal del país. Fue así como surgió el Frente Nacional. Tiempos del Frente Nacional. El ejercicio del periodismo durante el Frente Nacional reflejó algunos aspectos de las consecuencias de dichos acuerdos que se expresaron de manera conflictiva entre sectores afines al acuerdo. Se vivió también un despegue de la profesionalización del oficio periodístico con la consolidación de programas de educación superior en las instituciones universitarias. Así, estaban más interesados en defender sus ideas por medio de discursos del odio y retratar las inquietudes sociales que se estaban viendo, lo cual fomentando sin lugar a dudas la violencia y la injusticia. Un campo de lucha ideológica en un espacio de expresión para los intelectuales con aspiraciones políticas, mentales. Para otros fue una oportunidad para buscar reconocimiento de gremios profesionales. Durante el Frente Nacional se dividió en 2 tipos: la gran prensa y la prensa independiente. La gran prensa estaba conformada por esos periódicos de circulación nacional que apoyaban el bipartidismo. Entre estos se encuentran los periódicos más importantes del ayer y del hoy, como lo son El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, La República, etc. La prensa independiente era la prensa opositora y estaba compuesta por proyectos periodísticos que no compartían la acción del régimen frente nacionalista. Estos en ocasiones eran censurados por el gobierno de la ocasión o el gobierno emergente. En 1962 se llevó a cabo una reunión entre funcionarios del Estado y representantes de 39 periódicos participantes de la gran prensa. En esta reunión se discutió la forma en que se iban a abordar los temas o situaciones de orden público en los periódicos. A través de estas publicaciones se construyó una imagen negativa del MRL y la ANAPO por medio de difamaciones. Recordemos que la MRL es el Movimiento Revolucionario Liberal, es una disidencia del Partido Liberal, y la ANAPO es la Alianza Nacional Popular, un movimiento nacionalista de izquierda fundado por Gustavo Rojas Pinilla. No se puede negar de que la ideología que se presentaba en esos medios de comunicación era totalmente posesiva, ¿sí? Querían de una forma u otra aclarar cuáles eran sus pensamientos o su postura delante de los hechos que estaban pasando. Familias como los Santos y los Cano hacían parte de los movimientos liberales y eran dueños del periódico El Tiempo y El Espectador. Otros en los conservadores que tenían a La República y a otros medios de comunicación que
en ese momento los ayudaba a expandir su ideología y su determinamiento hacia el Frente Nacional. Es innegable cómo fue el estilo de prensa que se manejaba en ese momento en el país. Pues la prensa escrita, como ningún otro de estos, muestra con gran detalle las precisiones de desarrollo que realmente la sociedad colombiana quería o tenía que reflejarse en ese entonces. ¿Podemos relacionar eso que pasó en ese tiempo con lo que pasa actualmente? No, obviamente quitando la relación bipartidista o el posicionamiento de partidos. El tiempo hace poco, cuando hubo la parte electoral, recalcó que apoyaba en su totalidad al presidente Iván Duque, ahora actualmente es el presidente, y en ese entonces apoyaba textualmente en sus noticias y en sus recursos informativos a aquellas personas que hacían la movilización social del Partido Liberal. Los medios masivos de comunicación se tomaron la tarea de implementar la ideología con la que ellos se interactuaban en ese entonces con los entes políticos que dominaban en este suceso histórico que marcó en un lapso de tiempo la relación pública y política de Colombia a nivel social. Es curioso hablar sobre cómo medios comunicativos, como la prensa, ayudaba a relacionar la opinión pública con lo que realmente ellos querían saber o querían comunicar a las demás personas, o a aquellas que no tenían ni la menor idea de qué era lo que iba a transcurrir en esos lapsos de tiempo, como lo fue el Frente Nacional y su bipartidismo, y realmente también cómo iba a tener una determinación en el comportamiento social y político de la Colombia de ese entonces. Es relacional. Medios como El Tiempo, como El Espectador, que eran totalmente liberales y apoyaban de una forma u otra a ese partido político y presentaban sus normativas informáticas hacia la sociedad, hacia esos receptores, con la intención de generar una opinión pública totalmente diferente a la que estaban estigmatizados, para presentar de una forma u otra a cualquier persona o ciudadano que realmente tendría un pensamiento o una posición respecto a ese acto que se estaba llevando a sí mismo. No hay política sin medios. Sin los medios de comunicación y su masificación de opinión pública no se podría llegar al punto de introducir en la mentalidad de aquellos ciudadanos unos pensamientos que en sí lo reconocerían y que los ayudarían a determinar qué es lo bueno o lo malo para el desarrollo social, cultural, político y económico de su país. De algún otro modo, la prensa en ese entonces intentó intimidar, intentó no ser permisiva y mordaz, y realmente su interacción con la oligarquía y los políticos de la época eran más para obtener una relación social y política, comunicativa y política, para generar una ayuda o una expansión total de la opinión. La opinión pública se maneja en las sociedades para expresar su posicionamiento, su ideología, y que ayuda a determinar qué sería lo mejor o no para dichos casos. Ese es el principal juego de los medios de comunicación, o del que presentó en el Frente Nacional.